Mi nombre es Ana y os voy a contar mi experiencia en la Antártida. Yo hice un viaje a la Antártida hace más o menos un año, entre marzo y abril, cuando se termina ahí el verano. Estuve en la Antártida en un crucero con un grupo de gente y la verdad es que fue pues, el mejor viaje de mi vida y he visto cosas allí pues que, no sé, voy a intentar transmitir un poco, pero no tiene nada que ver con lo que vi. Hay que estar allí para vivirlo. Entonces, bueno, os voy a contar un poco que, según mi punto de vista y según mis ojos, lo que yo vi. Bueno, esto es un poco el índice que os voy a contar, porque elegí la Antártida, porque elegí ese viaje. Bueno, Jesús, pasa que hay sitio aquí y ahí. Javier Cacho fue una persona muy importante para mí y para decidirme luego os cuento quién es y para decidirme a realizar este viaje. Luego os contaré un poco cómo era el barco, el crucero en el que fuimos, que era tremendo. El recorrido que hicimos y las actividades y la diferente fauna marina que pudimos ver, que pudimos disfrutar, que fue mucha. Bueno, la Antártida, y paso rápidamente ya, la Antártida. Esto es la Antártida. Nosotros estuvimos aquí, nada más, O sea, la Antártida pues, es el continente más frío del planeta, el más austral, donde no hay vida humana. O sea, donde no hay asentamientos humanos, hay gente trabajando en los diferentes sitios de investigación, en las diferentes bases, pero no hay gente viviendo, pero sí hay mucha fauna. Bueno, es más frío que el Polo Norte, es más frío que el Ártico, porque aquí hay cordilleras y hay montes, entonces está más alto y es mucho más frío. Y curiosamente, bueno, en la Antártida hay tierra debajo y en el Ártico no. O sea, el Ártico, primero estuve en el Ártico y luego fui a la Antártida, entonces hago siempre la comparativa porque me pareció muy curioso que en el Ártico fuese un mar helado y no hubiese tierra, sin embargo en la Antártida sí hay. Esta diapositiva me la pasó Javier Cacho para que vieseis lo lejos que está la Antártida de cualquier sitio. Ya veis, nosotros venimos de aquí, de Ushuaia, pero aquello es África, esto es Australia y la Antártida queda lejos de todos los sitios donde quiera salir. Quizás lo más cerca, quizás lo más cerca es Ushuaia. Tiene un clima extremo, tiene unas temperaturas bajo cero y luego no es de nadie. O sea, la Antártida no es de ningún país. Tienen un tratado, entre ellos el Tratado Antártico, que no permite explorar o sea, no permite explotar el continente, pero sí que está para la investigación científica. Esta diapositiva también me la mandó Javier Cacho para indicarme que porque la Antártida solo va la gente, en principio, la gente, hay de todo, pero bueno, la gente normal va en los 4 meses que se puede ir, en los 4 meses donde es verano allí. Sin embargo, en invierno se congela todo eso alrededor de la Antártida y se hace el doble de tamaño, es decir, llega casi a 30 millones de kilómetros cuadrados en invierno, o sea que es prácticamente imposible acceder a lo que es la parte de tierra. Lo mejor de la Antártida son los paisajes y la fauna. Para mí la fauna, ballenas, pingüinos, focas, fue lo más bonito. O sea, lo de Javier Cacho, y este es Javier Cacho. Es un científico, es divulgador, yo no sé si hay alguien aquí que lo conozca. Fue la razón por la que fui a la Antártida, porque yo lo conocí en el Ártico y este hombre ha estado de jefe de la base de la Antártida durante un montón de años, ha hecho las primeras investigaciones allí, sabe muchísimo, sabe explicarlo muy bien, todo lo que cuenta lo explica de maravilla y bueno, pues fue el que nos animó, a mí y a alguna otra persona, a llegar a acompañarle a este viaje de la Antártida. Él venía como nuestro mentor, nuestro profesor, nos daba charlas todos los días, nos contaba cosas. Entonces, bueno, ya veis, es científico, es escritor, ha escrito un montón de libros, además habla y todo lo que cuenta se le entiende perfectamente, quiere decir que no utiliza palabras técnicas, es muy cercano, es una persona muy cercana y a mí, vamos, es una persona que me encanta. Si me dice que vamos a Groenlandia el año que viene, a Groenlandia iremos, o a Alaska, a algún sitio donde no haya estado. Este hombre le ha puesto una isla a su nombre. Existe la isla Cacho, que está muy cerca de la isla de Decepción, donde está la base española de la Antártida. Y tiene también un sello, que le hicieron un sello conmemorativo
por su aportación científica y, bueno, y humana a todo lo que pasaba allí, en sus años de investigación. Ahora pues está jubilado, pero va con los viajeros. Entonces, estas son las salas donde nos daban las charlas. Como veis, esta sala, pues se veía aquí todas las ballenas. Este es el barco era impresionante, ya os he dicho. Entonces, todo esto era acristalado. Y tú estabas hablando, él estaba hablando, nos estaba contando cosas, y entonces había que parar la ballena, o se ve un albatros, o se ve una foca. Entonces parábamos y veíamos a los animales. Luego había también una sala donde era un poco más serio el tema, cuando necesitábamos una presentación, un PowerPoint, y nos daban las charlas allí. Bueno, el barco. No os he dicho si queréis parar y hacerme alguna pregunta o si no al final, como veáis. El barco era impresionante. Es un barco súper moderno, en el año 2020, con una proa altísima. Es de propulsión híbrida, entonces, bueno, se supone que para el medio ambiente también pues, tiene su mejora, ¿no? Que no contamina tanto, relativo todo, pero bueno. Y bueno, pues tiene un casco reforzado y eso le permite de navegar con hielo en el Ártico y en la Antártida. Tenéis por ahí si queréis. Bueno, en estos sitios estuvimos en el barco. O sea, eran sitios impresionantes. Luego además también teníamos unas actividades de bajar en Zodiac 3 veces al día, con lo cual navegábamos con la Zodiac, pues por los hielos, iba pegando golpes el motor de la Zodiac con los hielos. Bueno, era impactante, era una pasada. Y luego también tenía una especie de, bueno, en la parte de arriba unos 300 metros para hacer recorridos, para ir andando, para mover un poco las piernas en los diferentes días de navegación, cuando cruzamos el pasaje de Drake, por ejemplo. Bueno, el recorrido. A ver, esto fue todo, primero, esto lo hicimos en avión, de Buenos Aires a Ushuaia, bajamos en avión. Este es el pasaje de Drake, o el Mar de Oz, y bueno, este es el que aquí embarcamos en Ushuaia. Estuvimos una semana más o menos en la península antártica, luego fuimos a Islas Malvinas y estuvimos 3 días aquí en Islas Malvinas, fuimos a Puerto Madryn, de sitios espectacular, aquí volveré, y luego volvimos a Buenos Aires navegando. O sea, desde Ushuaia hasta Buenos Aires la vuelta fue con el barco. Y la primera, bueno, cuando bajamos de Buenos Aires a Ushuaia fue en el avión. Bueno, el barco era impresionante, o sea, el comedor era así, o sea, tú estabas desayunando y estabas viendo cómo venían, les llamaban las ballenas tronco, porque venían súper despacio, iban allí, iban tranquilas, veían los soplos, o sea, era una pasada. Y bueno, los desayunos, las cenas, las comidas, era todo maravilloso, o sea, no tengo nada, absolutamente nada malo que decir del viaje. Entonces íbamos avanzando, tenía la ballena abajo del barco. ¿Este cuál es, Vicente? Bueno, pues esto era continuo, de lo que estábamos viendo. Bueno, esto, por ejemplo, es que... ¡Qué pasada! ¿Pero que están aquí? Mira. ¡Ostras! Bueno, la primera vez que vimos eso... Bueno, es que fue entrar en el barco, salir a la terraza del camarote y oír el soplo. O sea, ya fue en ese momento, en el primer momento. Entonces ya era, pues como continuamente, ¿no? Era un festival de ballenas, no sé cómo deciros, Era una pasada. ¡Qué pasada! ¿Pero que...? Bueno, en el cruce, este cruce tardamos unos 3 días en hacer, entonces en este cruce estuvimos investigando un poco pues cómo era el barco, nos estuvieron diciendo cómo se iban a organizar, cómo eran las actividades, bueno, pues un poco de... Nos hicieron grupos, porque estábamos unas 240 personas, y entonces había que bajar, todo el mundo quería bajar todos los días en la Zodiac. Entonces nos hicieron grupos y había grupos de focas, diferentes tipos de ballenas o diferentes tipos de pingüinos, y nosotros fuimos las focas leopardo. A nosotros nos tocó el grupo de españoles, estábamos 18 y Javier Cacho. Nos tocó el grupo de las focas leopardo. Entonces nos regalaron esta pegatina de foca leopardo que la pusimos, pues nos regalaron una chamarrita muy mona, y entonces la pusimos tenía aquí un velcro y la pusimos aquí,
nos cedieron esas botas eran muy importantes porque tú no podías bajar a tierra si no era con esas botas, con otro calzado no podías. Y pasabas por un sistema de limpieza y de desinfección tanto al bajar como al subir. Por los animales, pues para que no pudieras llevar ninguna cosa mala a la Antártida. Nos hicieron el simulacro del traje, del EPI, y bueno, es que tenía 10 pisos de altura, eso es el ascensor. El ascensor, y todo eso donde pone Hurtigruten HX era una pantalla enorme donde ponían continuamente animales y paisajes. Y eso era parte de la tripulación era espectacular también. O sea, es que yo os digo que no puedo decir nada malo del viaje. Era espectacular porque había mexicanos, había argentinos, había chilenos, con lo cual hablaban castellano. El resto del pasaje eran o bien alemanes o bien ingleses, pero eran unas personas muy formadas para lo que estaban haciendo. Salían con la zodia, con el kayak, nos ayudaban, o sea, además había muchos biólogos y sobre todo especialistas de lo que era la fauna de la Antártida. Bueno, el primer iceberg, cuando vimos el primer iceberg, pues le hicimos unas 8.500 fotos. Luego era todo icebergs. Pero es que el primero fue como una cosa de ver allí, fijaros qué bonito, ¿eh? Y luego, claro, continuamente ballenas y aves y aves. O sea, 3 días, pues 3 días que estuve mirando para... Es que no sé cómo explicaros, puedes estar 3 días y puedes estar, que no navegas mucho, ¿verdad? Puedes estar un montón de tiempo mirando hacia el horizonte y viendo cosas diferentes. Bueno, llegamos a la península antártica. Nosotros estuvimos todo por aquí, ¿eh? Esta es la isla de Decepción, que es volcánica, que tiene así como es así, como la de Azores, ¿eh? Y tiene una entrada muy angosta y además poca profundidad tiene, y aquí es donde está la base española. Y luego por aquí está la isla Cacho, que es chiquitina, pero bueno, él está muy contento con su isla. Y luego nosotros estuvimos todo por aquí, ¿eh? Estamos en la parte de la península antártica, entonces estuvimos por ahí. Bueno, yo os voy a ir diciendo los nombres, porque a mí, claro, se me olvidan, me lo he tenido que repasar. Estuvimos en Port Lord, en Diamond Point y en... ¿cómo se llama el otro? No, en esos dos. Os voy a enseñar ahora. ¿Veis? Ahí está, la bahía de Dorian y Diamond Point. Vale. Pues eso es Diamond Point y la bahía de Dorian, ¿eh? Entonces aquí tocamos tierra, pisamos la península antártica. ¿Había un puerto? ¿Estaba fondeado? ¿Cuánto estaba? No estaba ni fondeado ni un puerto. La Antártida estuvo manteniéndose en la posición con los estabilizadores, con sus motores. No pueden echar el ancla. No les vi echar el ancla en ningún momento. En ningún momento. También hubo mucha suerte con el tiempo, cuidado. Porque hubo 2 días malos donde sí que había mucha ventisca y tal, pero como un día malo de nieve, como un día malo que vas a esquiar. Hubo 2 de esos y los otros fueron con un sol y un mar como un plato. Claro, eso es mucha suerte, ¿no? Yo también entiendo, porque si no, no... Bueno, el primer día que pisamos pues fue una pasada, porque estaba todo lleno de pingüinos y nosotros íbamos por aquí que el pingüino, como te pusieras delante de él, se paraba porque él tenía que pasar por su paso y tú tenías que apartar para que pasara el pingüino. Y eso que está allí es un antiguo, es un museo, lo han dejado en una antigua base y lo han dejado como un museo para que la gente vea cómo hace 40 o 50 años cómo podía estar la gente allí, pues los científicos que se tiraban meses y meses pues trabajando, pues cómo funcionaba allí. Ay, que voy mal, espera. Ahora. Bueno. Los pingüinos son una pasada. Así como las ballenas son una pasada, yo no sé si los pingüinos son más pasada todavía. Porque encima hay un montón de tipos de pingüinos distintos súper chulos. Estos estaban cambiándose estaban los polluelos soltando la muda y entonces había nieve y había también mucho plumón, en el suelo. Ya ves dónde está el barco. Ese día no era muy allá, pero esto es genial. Son muy torpones, Que sepáis que tienen rodillas. Lo que pasa es que les llega la carne hasta aquí. Ay, Dios, qué bonitos. ¿Eso se come? Que si se come, te voy a dar yo. Los pingüinos son muy torpes en tierra, pero muy ágiles en mar.
Más son como pepinos. Bueno, luego fuimos a Portland, o sea, le dimos la vuelta solo, salimos así para atrás y fuimos al siguiente puerto, que este es una estafeta de correos, es la más grande del mundo, claro. Estaba cerrada porque nosotros fuimos en una época donde ya se estaban yendo, ya se marchaba todo el mundo. Por eso nuestro viaje siguió hasta Buenos Aires, porque ya no hacían más viajes ellos de Ushuaia hasta la Antártida. Este día hacía muy malo, pero bueno. Bien, entonces, ahora vamos a ir, hemos estado por aquí, y ahora venimos por aquí y nos vamos a la de Almirante Brown, que esta es Argentina. Pues es muy famosa esta, porque sale en muchos sitios, lo he visto luego en muchos sitios. Esta es la base de Almirante Brown. Aquí hay un montón de carteles que dicen, pues, para dónde se va a cada sitio, la dirección de cada sitio donde se va, los pingüinos que están cambiando la muda, y un día que hacía algo mejor. Aquí los del barco bajaban, iban antes con la zodia, preparaban el camino, llevaban los palos, nos desembarcaban en la zodia y luego nos marcaban el camino por donde podíamos ir. No podíamos ir por cualquier lado, no nos dejaban. Y me parece muy bien, ¿eh? O sea, no estorbábamos a nadie, ni a los pingüinos, ni a nadie, íbamos todos en procesión. Y luego fuimos a Reykjavik, otro de los sitios. Aquí la verdad es que estuvo muy bien porque había muchas ballenas también y estuvo el día muy bonito. Y el estar debajo de toda esa masa de hielo es impresionante. Además, el hielo tiene muchos colores. Tiene unos colores que son una pasada, unos azules tremendos. Desde el barco, Estaba con la cría, además. ¿Veis cómo no se mueven mucho? Están ahí, están como flotando. No van rápido, tampoco tienen depredadores, pienso yo. Vimos 2 orcas, pero no era lo que más veías. Veías muchas ballenas. Pero yo creo que no tienen depredadores, pero están tranquilas ellas, ahí. Bueno, este es espectacular, Ven para allá, Estamos en la zona, y eso es el barco. Miren las ballenas. ¿Ese es tu barco? No, este es el barco, señor. La ballena. Y nosotros estamos aquí en la zodia. Sí, claro. No, esas son más grandes. Mira qué pasada. Fijaros cómo están todos los demás. ¿Cómo estaban? Mirando. Bueno, y esto es una pasada. Esto era un pantalán. O sea, se abría la compuerta del barco, bajaba y se montaba ese pantalán y ahí embarcábamos y desembarcábamos en la zodia. Con una escalita que te ponían para subir, otra escalita para bajar. Es que había mucha gente mayor, Los que tienen tiempo. No, es verdad, Había mucha Los que gente tienen mayor. tiempo y dinero. Sí, se valdrá bien. No, además nos mandaban aquí un formulario con el médico para decir pues, que teníamos una movilidad que no era reducida, pues que podíamos ir en el barco y tal. Y había gente que estaba allí, que yo no sé si es que no pasaron el examen, no sé. Bueno, eso es parte del grupo. El grupo es espectacular también. Teníamos una bióloga, teníamos varios médicos y todo el mundo se centraba en hacer feliz al grupo. O sea, en disfrutar de lo suyo, pero también en ayudarnos con el inglés, a los que no sabían mucho inglés, a todo. La bióloga fue tremenda porque Ana nos pasó un montón de información. Bueno, eso era Isla Danco, donde hemos estado. Entonces ahora nos vamos a ir por aquí, a Portal Point, y aquí donde está el barquito hundido. Preocupado el guía. O sea, como veis, estamos todo el rato en esa zona. Tampoco hacemos muchas millas. Bueno, Isla Danco. Menudo día salió aquí. O sea, ya veis, pues todos los pingüinos esperándonos en la playa, estos eran los desembarcos, ya veis cómo estamos viniendo, un sol radiante. Y bueno, ahí vimos un espectáculo pues, de la naturaleza, ¿no? Que siempre hay.
había una foca leopardo. Ya sabéis que nuestro grupo era la foca leopardo, que son estas rojas. Y esa de ahí. Entonces ese día, por ejemplo, tenían previsto hacer nadar. Que había gente que se quería bañar. Y no lo hicieron porque estaba la foca. Entonces esa foca es peligrosa. Y esto es un pingüino que se lo está comiendo. Y el otro es una orca. Vamos. Ya sabéis lo que hay en ¿Qué la te pasa? naturaleza. ¿Has perdido? Bueno. En Portal Point también estuvimos viendo, aquí es donde se hizo una cartografía en los años 50, es importante este punto, y también había pues también focas y leones marinos aquí. Bueno, esta es la información del barco. A mí esto me gustaba mucho, porque nos decían, había un montón de pantallas, y te decían continuamente dónde estabas, y te decían también la posición, la velocidad del viento, el rumbo, todo. 66, 64, También había un mapa y todos los días nos ponían, nos lo iban dibujando. Este primer día hemos estado aquí, este segundo aquí, este tercero aquí, con lo cual estábamos súper informados. A mí esto me gustaba mucho del barco. Y luego también nos pasaron, bueno, más información de la posición del día, de la velocidad a la que íbamos, pero siempre en la zona de, siempre en esta zona, en la zona de la península antártica. Bueno, estas son otras islas, pasamos también frente a Isla de Nansen, y aquí es donde hicimos kayak. Hicimos kayak, que fuera pues probablemente por lo más bonito. Pero antes del kayak, tenemos aquí una amiga que nos viene a visitar. ¿Dónde? Por aquí. Estamos aquí, en la Zodiac. Por aquí. Mírala, la foca leopardo, mirándonos. ¿Cómo nos miraba? Y nos decía el de la Zodiac, está mirando a ver si sois comida. Si hubiera querido, pero me hubiera pegado un dentariazo en la Zodiac, que ahí vamos todos, Pero no, era impresionante, esa foca tenía cara mala, tenía una estructura de mandíbula tremenda, muy fuerte. Una pasada. Bueno, este barco estaba en esa posición y este barco se hundió lleno de aceite. Porque claro, cuando descubrieron la Antártida, aquellos descubridores de la Antártida vinieron todos a pillar las ballenas, las focas, las pieles, el aceite, vinieron a hacer muchísimo negocio y casi terminaron con las ballenas, además. Entonces había una central como ballenera en aquella zona que ya no quedaba nada, y este barco quedaba aquí porque lo habían llenado de aceite, se marchaban al día siguiente, hicieron una juerga tremenda y se quemó el barco. No se murió nadie, pero ahí se quedó el barco. Entonces, bueno, se podía andar en el kayak entre el barco, era curioso, es como... Bueno, fijaros la zona del parque, es una pasada. O sea, era súper cómodo. Estas son las escaleras que te ponían para bajar. Y luego te ponían otras dentro de la Zodiac, para que no tuvieras que dar ningún paso más alto que otro. Es decir, que puede ir todo el mundo, Bueno, este momento fue mágico. Esto no tengo que poner porque es que tengo otro por ahí, pero este fue maravilloso. Bueno, se acabó la Antártida. Nos vamos a las Islas Malvinas. Volvemos a cruzar el pasaje de Drake, con sus charlas que Javier Cacho nos daba, con todo lo que ofrecía el barco, que ofrecía muchas cosas, y en las Malvinas vino un barco de cisterna a aprovisionarnos. Hicieron la maniobra de proa a popa, se engancharon, tiraron este cable, y luego me hizo mucha gracia, no sé cómo lo harán los vuestros, pero para pasar de... O sea, la hoja que tenían que firmar, en vez de hacerla por un correo electrónico con no sé qué, no, bueno, pasaron con un carrito, con una especie de tanque que habían cortado de plástico dentro de la hoja, para un lado, la firman, para el otro, y nosotros desde arriba mirando. Pero qué modernos están, ¿no? Me pareció curiosísimo eso. Estuvo mucho tiempo, además, el barco. Bueno, y llegamos a las Islas Malvinas, que si un descubrimiento por la Antártida es que las Malvinas fueron otro, porque aquí estábamos con los pingüinos rey, que son maravillosos, ahora vais a verlos, que estaban, bueno, aquí había pocos, os aviso, había pocos, mirad qué follón meten.
Ahí están los Los polluelos. polluelos son los grises de ahí, Y debajo de cada madre o padre. Esto era hipnotizante para mí, ¿no? Estaban ahí. Se peleaban entre ellos, pero bueno, ahí estaban todos, Los padres estarán pescando. cuidando a las No hay crías. muchos. Y estos iban a pescar. Míralos. Es que eran altos, ¿eh? No eran así ya, ¿eh? Eran altos. Míralos cómo van a pescar, qué majos. Mira, se cogen de la mano. Que se cogen de la manita, mira, 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 mira. Son elegantes, sí. Pero son totalmente distintos. Estos pingüinos tienen una diferencia tremenda. De estos a los otros y a otros que vais a ver luego. Parece que llevan un disfraz. Sí. Bueno, Iván, os quiero enseñar dónde está el mar y luego lo corto ya, porque hay algunos un poco más... Qué pasada. Es que además tenían súper lejos el sitio donde estaban criando al agua, ¿eh? Y tienen que ir y volver. Y son así de torpes en la tierra. Entonces, claro, cuesta. Ahí está la playa. Bueno, a ver, este es Javier Cacho haciendo una simulación de lo que pasa con los pingüinos. Cuando los pingüinos se van a meter al agua, van todos así, al agua, ¿no? Así, van, todos al agua. Y entonces se van empujando los unos a los otros y al final, pumba, empujan al primero. Y entonces esperan a ver qué pasa. Y si la foca leopardo está ahí y se lo ha comido, no, es sí, porque ya se ha alimentado la foca leopardo. Entonces ya simplemente. Y si no pasa nada, también se meten. Y entonces, fijaros, esto es gente de nuestro grupo y está, no sé si se va a oír muy bien, pero él hace la simulación de cómo hacen los pingüinos, que este hombre es... Más o menos. Mira. Foca leopardo, entonces, precisamente en los teatros. Hay un cabrón. Todos están poniendo detrás de mí y él empujando como si fuese yo, que soy capaz de hacerlo como si fuese la responsabilidad. Yo me estoy mirando y cuando el pingüino tonto se queda mirando y la gente te va empujando y me va hay dos posibilidades que no saben. Y dice, hágalo Malvinas, que estuvimos en este estrecho, donde hay una playa maravillosa. Aquí vimos a los toninos, a los delfines, que parecen orcas, pero son delfines, y aquí a los elefantes marinos. Entonces es la otra zona de Malvinas. Bueno, y a estos pingüinos. Estos pingüinos se llaman macaroni, creo que se llaman. Macaroni, son geniales también. Y los albatros, ¿eh? Estos son los pingüinos más ágiles de todos los que hay. Ya veis qué saltos se pegan. Y luego tienen esos penachos, tienen unos penachos y amarillos, tienen los ojos rasgados. Dale, qué rápido va. Y todos esos plumones. Es que son estos. Hay mogollón, claro, tú estás allí y hay mogollón de pingüinos ahí abajo. Y la otra ladera está llena de albatros con sus nidos. O sea, es impresionante. Es impresionante. No me digáis que no es ágil. ¿Ves? Toda esa bajada, toda esa estaba llena de pingüinos. Es que me encanta el taco tuyo.
Esta es la playa inmensa esa que os enseñaba antes. Súper bonita. Mira los delfines, ¿cómo son? Estaban ahí jugando con las olas. Son como las orcas, pero delfines. Y esos son los nidos de los albatros. Y luego, claro, en el Elephant Point, pues había elefantes marinos. Estaban ahí peleándose un poco entre ellos. Y luego ya llegamos a Puerto Madryn. Pues aquí estuvimos 5 horas solo y lo único que pudimos ver fue leones marinos, algunos pingüinos de Magallanes, creo que se llaman estos. Y claro, y esto pues está bien porque ahí va el macho que controlaba la zona, se quedaba ahí para que no viniese ningún macho más y todos estos son hembras con crías que solo pueden dar de mamar en tierra. Entonces estaba bajando la marea. Y el macho estaba ahí aguantando carros y carretas hasta que fue bajando la marea, fueron viniendo las hembras y terminaron, bueno, les terminó, consiguieron darle, vamos. ¡Ay! Se me ha ido para atrás. Mira, esto es muy bonito. Esto es lo más bonito de... Pues, oye, los delfines son impresionantes. ¿Eso es el reflejo o son negros por delante? ¿Es el reflejo de la foto o son negros por delante y Son luego? así, son como las orcas. Son los elefantes, son los delfines caninos. Y son de allí, son antárticos también. Bueno, pues este era el grupo. Genial el grupo, ¿eh? Ah, genial, genial. Había por ahí un infiltrado de argentino de Ushuaia que también se vino con nosotros y muy bien. Esta es la bióloga Ana, la que nos dio tantísima información. Y bueno, pues tengo que dar muchas gracias a las fotos y vídeos de Urtigrute porque los he aprovechado. A Javier Cacho, por supuesto, a Ana, que nos dio mucha información. A mis compañeros de viaje, a mi compa Marisa, que fue genial estar con ella. Entonces vosotros escuchadme. Y echas a Mestre por dejarme poner esto aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis saber algo más? Sí. Sí, a ver. ¿Cuánto tiempo dura el viaje y cuánto cuesta, si se puede decir? Claro, es lo mismo. Allí le preguntan a todo el mundo el dinero que tiene en la cuenta corriente. Pues cada vez que he contado esto me han preguntado que cuánto cuesta el viaje. A ver, el año pasado costaba una cosa, este año cuesta 1.500 euros más. ¿Vale? El viaje dura 22 días embarcada, 21 días embarcada y luego también el viaje es el vuelo de Madrid a Argentina, a Buenos Aires, en Buenos Aires una noche, la comida allí, el desayuno, el traslado, el vuelo a Ushuaia y luego otra vez en Argentina cuando llegas en Puerto Madero pues te hacen una visita por toda la ciudad y el vuelo de vuelta. Yo pagué 11.500. Joder, no está. Pero el barco es todo incluido y todo me refiero a todo, alcohol también. Que a ver en qué barco te puedes tomar todos los vinos que te dé la gana, igual otros te piden ese dinero o más solo por hacer el traslado desde Ushuaia. Bastante más. Yo he visto más caro. Bastante más. Pero solo por llevarte en barco en un velero, eso sí, en un velero. Y mal llevado, Pues para llevarte de Ushuaia a la Antártida y estar allí. Pero las salidas en Zodiac todos los días a tierra, las 3 veces. Luego podía salir también a coger muestras, porque lo he dicho, pero tenía un centro de investigación dentro del barco y tenía microscopios y entonces estaba haciendo un estudio del posible plástico que pudiera haber dentro de las aguas antártidas. Tenía un centro donde había simulaciones de las aletas de los delfines que tienen manos, son dedos, o por ejemplo estaban las barbas de las ballenas, que tenían un montón, o de los narvales, el pincho de los narvales, que puede llegar El diente. Perdón, ya sabía yo que alguno habéis tardado, El diente de los narvales, que puede medir hasta 3 metros, pues todo eso estaba allí para verlo y para... ¿Viste narvales, digo? No, los narvales son del Ártico. Los narvales y las belugas están en el Ártico. Los delfines comen peces más que pingüinos. Que se comen los pingüinos son las focas leopardo. Los albatros también se comen a los pingüinos. Yo en ese conjunto tan grande de pingüinos rey que había algunos muertos en el suelo, de los bebés, o sea, de las crías. Había algunos, no sobreviven todos, ¿no? Digo yo, dime. ¿Había residuos de plástico en las playas? ¿Veías o los limpiaban o visteis residuos de plástico en las playas? En la Antártida no había nada. Estaban las playas limpias de plástico. Playas como tal tampoco eran, hemos estado la playa estaba en Malvinas,
pero no, yo no vi nada, nada. O sea, No desemboca igual ahí el plástico. ¿Cuál ibas a decir tú? Que no, cuando estuve no te permitías, no podías bajar nada. O sea, era el Ah, proceso sí, es que verdad. yo preferí, pero no hubiese contado nada diferente porque fue, o sea, igual. Pero no te dejaban bajar nada, en un botín de agua tú no podías bajar nada. Ni bajar, ni subir. Ni subir, no podías coger nada de la playa. Ni un botín de agua, ni un pañuelo, tú no podías llevar nada. Y un sistema de limpieza de las botas que alucinas, ¿eh? Porque te metían como en un rodillo con el líquido y te pasaba, tú te tienes que subir como a un... Como cuando te ponen los esquís en las botas en los estos, pues igual, o sea, así. O sea, que no... Nada más bajar el pantalón aquel que tenía el barco. Ese pantalón lo tenía el barco, lo subí y lo bajaba con una maniobra que... Pero estaba allí, el Un sistema de hidráulico, limpieza. claro. Sí, en ese hueco. Como los- Y luego había otro hueco un los poco más a la megaístas derecha para donde había un montón de sacar grúas y los estaban los ferraris, kayak, y los- estaban las kayak y estaban las dobles. Tenían el sistema del barco era tremendo, tenías una aplicación que te decía en cada momento lo que podías hacer, las actividades que tenías, cuando te tocaba, lo tenías también por el altavoz. Bueno, ¿Y el tiempo tuviste temporada? tuvimos 2 días malos, esos 2 días que has visto, pero que salimos los dos, aunque sean malos en la zona, maravillosos. Porque dices, bueno, tenemos otra cosa. Sí, y luego que temperatura 3 grados bajo cero, 3-0, por ahí. ¿Cuánto pasaje? Íbamos 240 Ah, personas. es de los buenos, entonces. Sí, no, claro. ¿Y había más barcos en otras zonas o en la vuestra? No vimos ningún barco en la Antártida. Nada. Importante esa... Nada, porque date cuenta que era al final de temporada, quizás en otro mes haya más excursiones, pero hay un número limitado de barcos que puedan entrar en la Antártica y de pasajeros que puedan entrar en la Antártica. Menos Pedro. Y luego pueden ir cuando los que les dé la gana y lo tienen muy controlado. ¿Qué mes era eso? ¿Eh? ¿Qué mes era? Eso era marzo-abril. Marzo-abril. ¿Cuántos horas de luz había, ya, más o menos? Como ahora aquí, más o menos. Porque yo creo que a las 8, a las 7 y media o a las 6 era de 6 y media era de día. Y luego a las 6 y media era de noche. Estaban tan al sur y siendo verano, no había muchas más horas. No. Pero normal. Donde fuimos No, porque nosotros, estaban en en el la época en la que equinoccio fuimos también. nosotros, no. Equinoccio. Por equinoccio, claro. Ten en cuenta que marzo ¿Qué es el latitud, equinoccio. qué latitud era? 63 he leído ahí o 64. 64. Sí. El barco es de Urtigrute, La que punta son es mucho, noruegos. suda mucho más. Y es un Mucho barco que más, recorre claro. todo el mundo, está dando vueltas por aquí, por allá, va a Alaska, va a Groenlandia, va al Ártico, va a la Antártida, y tú puedes comprar el pasaje por Urtigrute. O sea, directamente ellos tienen su página web y tú puedes comprar pues desde el más barato hasta el más caro. Pero luego este viaje lo organizaba Gran Azul Marino, que era donde yo me apunté. A mí me dijo Javier Cacho, tú vete a Gran Azul Marino y te apuntas aquí. Entonces Gran Azul Marino, aparte del barco, pues te gestiona el billete de avión, el hotel en Buenos Aires, o sea, todo. Claro, todo el resto de cosas, Sí, todo incluido, como los mucho. traslados, todo. Entonces, donde estuvisteis, se supone que es la zona turística de la Antártida. Sí, porque Es como luego tienes ahí a todos los conspiranoicos que dicen, ahí no se puede visitar, y solo se puede visitar la zona... Yo creo que hay gente en otras zonas también, ¿eh? Yo creo, Pero es no, investigación. ¿Y cómo va? yo creo que sí, que de investigación son. Sí, hay bases por todo. Hay bases, hay un Cuando montón salía de Calleja bases. diciendo que había ido a la Antártida, decía que había ido por todas partes. O sea, que... La habitual sería la que... Pero no en barco. Este Calleja creo que decía que había ido de 4 formas diferentes. Ah, Calleja, sí, lleva la delantera del espacio, sí. Por ahora. Por ahora. Claro, por el norte, por el sur, No, muy bonito. Y en el estrecho de Drake había mucho viento, poco viento. No, no había, todo normal. no. Y ni mucha ola ni nada. Ni mucho hablar, ni mucho viento. No, porque pillarías en buen momento. Por porque- donde hubo muchísimo viento fue el Mar de Plata. Cuando entramos y teníamos Montevideo a un lado, lo habíamos llegado todavía a Buenos Aires, allí soplaba, pero como si no hubiera mañana, o sea, no te podías mantener quieta e encubierta. Soplaba muchísimo y el mar era marrón. Una cosa tan plata. Debe ser una. Era marrón. Bueno, no sé, cuando reflejaba luego. Creo que siempre Acá por el río. Sí, no sé, pero me pareció curioso y tiene muy poca profundidad. Y había algún velero que tenía problemas, digo, siempre hay problemas. Es un sitio horrible para ver. pues igual es porque hay mucho viento también, igual se cañón ahí, no sé.